Queridísimos hermanos, qué alegría reunirnos después de un año para una fiesta tan significativa. Y el primer paso que quiero dar en esta homilía es la de agradecerle a Monseñor las exequias fúnebres de Monseñor Sáenz, a Monseñor José Luis Salas, Escobar Alas, porque tuvo tanta delicadeza y primor que permitieron que esas exequias fueran un momento de oración intensa y momento también oportuno para poner el alma de Monseñor Sáenz a los pies de la providencia divina y darle sepultura junto a su amigo San Óscar Romero, porque por disposición de Monseñor José Luis, Monseñor Sáenz está puesto juntito a San Óscar Romero. Gracias, Monseñor, de parte mía y de parte de todos los amigos y miembros del Opus Dei. Luego quisiera comentar algo sobre San José María, a quien pude conocer el último año de su vida. No fueron muchas o demasiadas ocasiones, pero sí las suficientes que estuve con él. Diferentes momentos, tertulias, reuniones, trabajo también, en fin. Fueron momentos preciosos que me permitieron calar en cierta medida su personalidad humana y espiritual y la grandeza y la bondad de su espíritu. Los santos ven a Dios sin filtros. Ven a Dios sin prisas. Los santos ven a Dios sin reducciones y por eso nos lo enseñan y nos lo muestran con tanta luz y claridad. Y una de las primeras cosas que uno veía cuando estaba con San José María era su amor a la iglesia. Tenía un amor a la iglesia que lo hacía vibrar y contagiaba esa vibración. Y un gran amor al Papa, pero un gran amor al Papa. Comentaba don Álvaro del Portillo que siempre que estuvo en presencia del romano pontífice, vibraba, temblaba de amor. Cuando predicaba como sacerdote joven, decía que los cristianos tenemos tres amores: Cristo, María y el Papa. Y tenía una jaculatoria en latín y en español: omnes cum Petro ad Jesum per Mariam, todos con Pedro a Jesús por María. Y sucedió que la primera vez que fue a Roma desde España, saliendo de Barcelona por barco, hubo una tremenda e inusual tempestad y ningún pasajero pegó ojo en toda la noche. Llegó al día siguiente, también de noche, desvelado, el barco muy atrasado, y se dirigieron de Génova a Roma, casi sin comer nada, porque estaban pasando unos días de gran pobreza, un poco de queso y pan, y llegaron al apartamento que habían alquilado, desde el que se veía, después de los edificios, la cúpula de San Pedro y las habitaciones del romano pontífice, aún encendidas en ese momento. Y él pasó en la terraza pequeñita de ese apartamento toda la noche en oración, pidiendo al Señor por el romano pontífice y por la iglesia entera. Es decir, su amor por la iglesia se notaba en los hechos. Y entonces así nos animaba a todos a crecer en santidad para poder servir al Señor y a la iglesia como la iglesia quiere ser servida. Y ser santo es parecerse a Cristo. Entonces Él se proponía y nos proponía a todos parecernos a Cristo, identificarnos con Cristo nuestro Señor. Y en esa línea de crecimiento espiritual, yo diría que lo primero que se notaba era su humildad, que le permitía superar esquemas personales, que le permitía librarse de escudos y disfraces, vaciarse de sí mismo y querer llenarse solo de Dios. Y así
En sus apuntes espirituales, cuando se refería a sí mismo, escribía borrico sarnoso. Ya el borrico es un animal que podría alguien considerar despreciable, pero añadía sarnoso, con lo cual aseguraba ese desprecio. Y decía en público y en privado: José María, cero y menos que cero. Cero a la izquierda. Tú no vales nada, tú no puedes nada, tú no sirves para nada. Lo mío es ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Y cuando hablaba de la obra, él mismo decía: yo soy un instrumento inepto y sordo. En ocasiones se refería a Dios y le decía: tú eres, Señor, toda la luz, toda la verdad, todo el poder, toda la gloria. Y en la última meditación que dio en su vida, el día que cumplió 50 años de ordenado, decía: Señor, tú eres quien eres y yo soy quien soy. El último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo tú me buscas y me miras y me amas. Señor, que yo te busque y te mire y te ame, que mis hijos te busquen y te miren y te amen. Se consideraba eso un trapo sucio. Todo lo contrario de lo que el Señor muestra al fariseo en la parábola, que dice que subió al templo a orar y decía en su interior: gracias te doy, Padre, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros. Yo pago el diezmo de todo lo que poseo y no hago mal a nadie. Y añadía: y tampoco soy como ese publicano. El publicano era un pecador público en la época. Y en cambio, dice Jesús, el publicano, puesto en un rincón, apenas se atrevía a levantar la vista al cielo y oraba en su interior diciendo: Padre, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Ten piedad de mí. Y yo os digo, terminaba el Señor, que ese bajó a su casa justificado, perdonado, mas no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla ensalzado. Entonces, esta humildad le daba una gran empatía con las almas, con los hombres. De joven hacía visitas tremendas, de mucha entrega a los hospitales, e iba a esos lugares donde los médicos y las enfermeras ya no querían ir, a las salas de los desahuciados, en esa época que hacía estragos la tuberculosis, que era contagiosa, y él llegaba allí. Y comenta una que da en testimonio, decía: cuando entraba en la sala gritaba a alguien: ya llegó don José María. Felices porque les daba paz, ánimo, entusiasmo y al mismo tiempo la comunión, el Santísimo Sacramento. En fin, él se veía, como dice el Salmo, como un pajarillo. En los salmos hablan del águila divina y también de un pajarillo, de la persona normal, corriente. Y dice: me veo como un pobre pajarillo, acostumbrado a volar de árbol a árbol. Y un día tuvo bríos para llegar hasta el tejado de cierta casa modesta que no era precisamente un rascacielos. Mas he aquí que a nuestro pájaro lo arrebata un águila. Lo tomó equivocadamente por una cría de su raza, y entre sus garras poderosas el pajarillo sube muy alto, sube por encima de las montañas de la tierra y de los picos de nieve, por encima de las nubes blancas y azules y rosas, más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Y entonces el águila, soltando al pajarillo, le dice: anda, vuela. Y concluye San José María: Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol Cristo en la Eucaristía, que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar descanso en su corazón. O sea, humildad para ser pajarillo, para verse como pajarillo, pero dejándose tomar del todo por el águila divina,
para que Dios haga en su corazón como quiera. Es la verdadera humildad. Pero se suma a la humildad otra virtud que era notoria, muy notoria: su obediencia, su docilidad. Recordemos que en estos momentos la virtud de la obediencia se ve mal. Se dice que es una virtud que denigra, pero ese es un grave error. El hombre más digno que ha habido es Jesús, y es el hombre que más ha obedecido y se empeñó en darnos este ejemplo. Y decía: yo para esto he venido, para hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo tengo para mí un alimento que ustedes no conocen: hacer la voluntad de aquel que me envió. Bueno, y San Pablo, cuando estudia a Cristo, porque Pablo es sumamente brillante e inteligente, hace análisis y síntesis. Cuando sintetiza en Filipenses 2:6, dice: Él, siendo igual a Dios, se humilló tomando forma de siervo, haciéndose igual a nosotros. Y termina: obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad que le lleva a bajar y aquí en la tierra a desplegarse con una preciosa obediencia. Entendiendo esto, Pablo llega a decir, identificado con Cristo: yo ya no soy quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Qué bonito que nosotros, porque dejamos al Señor que habita en nuestros corazones y nos dejamos tomar por obediencia y docilidad, podamos decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso decía San José María en Camino: de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Y hablando de este tema de la obediencia, en una meditación decía: y lo estamos delante del Santísimo Sacramento, pues digámoselo desde nuestros corazones, este es el momento, recibamos este consejo de volver a decir: me dejaré meter en la barca, en tu barca, Señor. Me dejaré cortar, rajar, pulir, romper, comer. Me entrego, díselo de veras. Que te entregues, que te des, pero dile a Jesucristo: Señor, tengo la experiencia de mi soberbia, hazme humilde. Y sea audaz, valiente, osado. Continúa con tu oración personal y comprométete. Es parte de la obediencia, el compromiso. Señor, ya no más tardanzas, ya no más poner dificultades, no más resistencias a tu gracia. Deseo ser esa buena levadura que haga fermentar toda la masa. A veces nos retira de la obediencia una costumbre de lloriqueo y de queja, y el Papa Francisco animaba a aceptar la realidad. Decía él que es lo único que podemos santificar, la realidad. El santo es muy realista y decía: la vida no es para escogerse, es para acogerse. En la realidad, con su misteriosa irreductibilidad y complejidad, con sus luces y sus sombras, es decir, ser dóciles y obedientes en la realidad, en la propia vida, con sus luces y sus sombras. Bueno, pues Jesús está enamorado de nosotros y nos dice, como en la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón, dame, hija mía, tu corazón. Ven y sígueme, pero dame tu corazón. Y entonces así se veía en él otra virtud que era notoria: es la virtud de la sinceridad. La virtud de la sinceridad es la manera práctica de vivir el consejo de Jesús, la propuesta de Jesús: veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. Ahora que todo el mundo grita por la libertad, ¿qué nos hace libres? ¿Qué nos hace libres? La verdad. Bueno, pero ¿cómo me hago yo con esa verdad? ¿Cómo consigo que esa verdad sea conocida y verdad vivida y verdad hablada?
porque la sinceridad nos hace auténticos, íntegros, y nos da un atractivo muy grande, una luz que brota desde dentro, del interior, elevando nuestra personalidad, haciéndola crecer en la de Cristo, que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la respuesta es siempre: vive la sinceridad. San José María lo recordaba y lo recomendaba tanto. A veces decía: ¿qué es ser sincero? Decir la verdad, contestaba la gente rápidamente. Muchachos, muchachas, jóvenes, decir la verdad. No decía. Decir toda la verdad. Es verdaderamente soltar las cadenas de protección propia y acoger y asumir la verdad de Cristo. Es que la sinceridad así vivida, pues, en la confesión, qué importante. San José María se confesaba todas las semanas, y a veces decía él 2 veces por semana, pero no por escrúpulos, sino por sincero dolor de la propia conducta. Así son los santos. La confesión bien vivida, la dirección espiritual, la charla fraterna, el consejo del hermano, en fin, allí nos habla el Señor y nos presenta su verdad. Hay un poeta griego famoso llamado Píndaro que dice: sé, recomienda en uno de sus versos, sé el que puedes llegar a ser, atrévete a ser el que puedes llegar a ser. Qué bonita propuesta, porque el Señor no está enamorado de lo que nosotros creemos que deberíamos ser, está enamorado de lo que somos, de lo que eres tú y de lo que soy yo, así como somos. Pero la propuesta del Señor es siempre animarnos como el águila divina a volar alto. Atrévete a ser el que puedes llegar a ser. Bueno, un día estaba yo atendiendo a una persona moribunda que me dijo, cuando llegué con el Santísimo Sacramento: Padre, ¿ha pensado usted en esa ejaculatoria clásica que dice: Señor, acéptame como soy, pero hazme como tú quieres que sea? Yo te digo la verdad, no la conocía, pero me pareció muy bonita, preciosa, esa humildad. Acéptame como soy, no voy a andar con disfraces, con mentiras contigo, tengo que ser sincero. Y además, tú me calas hasta adentro, me conoces mejor que yo mismo. Acéptame como soy, pero hazme como tú quieres que sea. O sea, es una propuesta dinámica la que tiene esa ejaculatoria de ir a más. Qué bonito pues esto, podría seguir, pero tengo que terminar. Y siempre yendo a San José María, del que hemos dicho, hemos hablado del tremendo amor a la iglesia, porque, hermanos, solo en la iglesia crecemos. Ahora que la gente, como se dice aquí, se quiere salir del huacal, es la iglesia, nuestra Santa Madre, la iglesia. Y ahí después hablé de la humildad que se vivía, de la obediencia y docilidad, de la humildad, y termino con 2 concreciones. Y fíjate que quiero citar a San Juan Bosco, porque los santos tienen un paralelismo tremendo, cada quien con su espíritu. Podría citar otros santos maravillosos, ¿verdad? Pero me basta en esta ocasión con San Juan Bosco, que un día tuvo una visión en la que contemplaba la iglesia como una barca que era abatida por las olas de un mar embravecido y tremendo, a punto de zozobrar, pero logró atarse en 2 baluartes, uno que tenía la insignia de la Eucaristía y otro de María. Entonces, así se sostuvo la iglesia a la hora del momento de la lucha y del mar embravecido, y así nos sostenemos nosotros, si estamos bien pegados a Cristo Eucaristía y a Santa María. Y eso es lo que enseñaba San José María. Si Cristo lo ha dicho con claridad: si no coméis la carne y no bebéis la sangre, mi carne, mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Mi carne es verdaderamente comida y mi sangre verdaderamente bebida. Y está dicho todo ya. Ayer celebrábamos el corazón de Jesús.
Hoy es la fiesta del corazón de María. Grandes fiestas. ¿Y cómo vamos a celebrarlas? Unámonos a Jesús y pidámosle por la Eucaristía lograr estar a la altura. San José María decía que la Eucaristía, la Santa Misa, tendría que ser el centro y la raíz de la vida interior. Un árbol se sujeta por la raíz y soporta vendavales en la medida que ha hundido sus raíces en un buen suelo. ¿Qué mejor suelo que la roca de la misa? Y que sea ese el centro. Por eso recomendaba él: has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Y se empeñaba en vivir, y lo recomendaba, una misa de 24 horas. 24 horas de preparación, 24 horas de acción de gracias, llevando todo al altar. Todo al altar. Una misa de 24 horas. El sagrario, un imán, y tantas cosas que podría contar. Pero que nosotros nos sintamos en esta fiesta invitados a ser más eucarísticos. Y por último, María. Ya me queda poquito tiempo, pero San José María, que le tenía un tremendo amor a María, a la Virgen, porque decía que todo en el Opus Dei ha sido precedido, acompañado y continuado por María Santísima, bajo el manto azul de María Santísima. Llegó a México para pedirle por el mundo de los 70, por el mundo, por la situación del mundo y por la iglesia, porque hacía suyos esos problemas. Y le decía a la Virgen, con un himno antiguo y muy bello, le decía: muéstrate que eres madre. Claro, ¿por qué le decía eso? Porque las madres no se niegan nunca a las peticiones de sus hijos, al menos no suelen hacerlo. Y le decía: muestra que eres madre, dame lo que te pido, que es por el bien de la iglesia, del mundo, de las almas. 9 días de oración intensa, rezando el rosario, las partes completas del rosario, en un balcón que estaba en la antigua Basílica de la Virgen de Guadalupe, desde el que se veía muy de cerca la tilma de Juan Diego. Bueno, pues seamos eucarísticos y pidámosle a ella que nos conduzca siguiendo los pasos de este gran santo, que por otra parte San José María no quería que lo imitáramos en nada. Decía: el modelo es Cristo, pero por supuesto los santos animan a ser de Cristo. Y así termino con una anécdota simpática. Un sacerdote del Opus Dei, que no es de aquí, por eso lo cuento, pues tenía una parroquia bien llevada. Todos los movimientos y las atenciones de los jóvenes de la mediana edad, los matrimonios, los ancianos, los enfermos, todo muy bien. Y era muy querido por los fieles de su parroquia. Y él los quería, por supuesto. Pero le llegó el momento de la jubilación y le llegó la comunicación del obispo. Y entonces, pues hombre, antes nos pasa a todos, ¿verdad? Él estaba enamorado de su trabajo, de Dios y de su parroquia, pero lo tenía que dejar para irse a otra parroquia. Y entonces le dio un poquito de depresión, ¿verdad? Que es bien natural. Y pues fue al arzobispado, la secretaria le dio el documento y le dijo ella: mire, fíjese que en esa nueva parroquia suya hay un monasterio de monjas de estricta clausura de Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué no va a verlo? Porque él había perdido el sentido, ¿verdad? Cuando dejaba todo eso, pues no sabía para dónde iba, había perdido el sentido. Aunque le daban una parroquia menor, pues, ¿verdad? De menos, que significaba menos esfuerzo, pero estaba así. Y fue al monasterio. Y en la puerta del monasterio la atendió la portera en el torno, sin verla: padre, qué bueno que viene, voy a llamar a la superiora. Llegó la superiora y lo invitaron a pasar para mostrarle el convento, que era un edificio precioso del siglo XVI, finales del siglo XVI, XVII. A la capilla, que era una preciosidad, después biblioteca y, en fin, refectorio, esas dependencias del convento, y llegaron a una esquina.
Y en una esquina del convento estaba una imagen grande de San José. Recordemos que Santa Teresa es una de las grandes difusoras de la devoción a San José. Pues un San José grande, ¿verdad? Pero tenía un montón de papeles pegados en las paredes de la esquina y le dice el padre a la superiora: ¿y esto qué es? Y la superiora le dice, un poco así con timidez: mires que este San José es muy milagroso. Fíjese, ahí está una lavadora, un recorte de revista puesto en una cartulina, y una semana después seguro que va a venir la lavadora esa. Y aquí tenemos esto que le hemos pedido. Y le fue diciendo cómo iban apareciendo las cosas que le pedían. Pero así llegó a una cartulina a María, ¿verdad? Como un trabajo manual de niños, pero mejor hecho, lógicamente. Y en el centro un cuadro, la foto de un cuadro de San José María. Y entonces él pregunta: ¿y qué es eso? Le dice con un poco de pena la superiora, le dice: es que le estábamos pidiendo a San José uno como él. Entonces, ¡pam!, un impacto muy grande que recibe aquel hombre, aquel sacerdote bueno, porque le estaban pidiendo uno como él. Entonces tuvo clara su función, iba para toda la parroquia, pero ahí lo estaban esperando, llevados por la providencia divina, y tenía que ser santo. Pues nosotros, hermanos, en la medida de la misericordia de Dios, que es infinita, pidámosle ser santos, para hacer en el mundo fuego, para hacer en el mundo levadura, para hacer en el mundo sal, para ser esos cristianos del primer momento que cambiaron la tierra. No nos pongamos límites, es Dios. Nosotros entreguémonos del todo de las manos de San José María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.